73 segundos. Y boom, el mundo recordará para siempre la enorme explosión del vuelo espacial Challenger, que acabó rápidamente con la vida de sus 7 tripulantes. Cuando las cenizas cayeron al océano Atlántico, la Agencia Espacial Estadounidense supo que su reputación había sufrido un golpe permanente. Bienvenidos a lo nunca contado. Ahora, nueva evidencia sobre las últimas palabras de la tripulación del Challenger ha revelado algo aún más siniestro sobre el día del lanzamiento. Reavivar el romance con el espacio. Para Estados Unidos, el espacio fue nada menos que un romance. Con el alunizaje, la historia de amor había alcanzado una era completamente nueva. Las misiones Apolo fueron un hito increíble para la nación, pero a mediados de los años 80, los estadounidenses luchaban por encontrar de nuevo relevancia en las empresas espaciales. En particular, la NASA quería mantener vivo su programa. La agencia decidió convertir la exploración espacial en un asunto de relaciones públicas. El mayor desafío fue mantener viva la curiosidad de la gente y, por extensión, del gobierno. El dinero y los intereses seguirían llegando. En enero de 1986, la Agencia Espacial Estadounidense había calculado que Estados Unidos estaba muy aburrido de los vuelos espaciales y las misiones no tripuladas. Después de todo, durante buena parte de la década, la NASA había hecho hincapié en hacer de las visitas al espacio un sueño del hombre común. Para ello, inició los años 80 con el estreno de su programa de transbordadores espaciales, que los vehículos reutilizables harán que la exploración espacial sea barata y frecuente. Piense en planificar un viaje a Disneylandia. Claro, es costoso y requiere mucho trabajo logístico, pero una vez al año aproximadamente no es un sueño descabellado. La idea aquí era fabricar naves espaciales sostenibles que hicieran de la exploración espacial una actividad de ocio en lugar de una simple empresa científica. Se propuso que la agencia enviara 50 vuelos al año, para gran decepción de la agencia. Ni siquiera la idea de un vuelo espacial accesible obtuvo mucho apoyo. Muchos estadounidenses habían visto la llegada a la Luna. Para los adultos jóvenes, la trayectoria de su vida había comenzado con el acontecimiento que había captado la atención mundial. Sin mencionar que incluso después del alunizaje, las misiones Apolo continuaron por un tiempo. También parecía que el programa espacial accesible parecía demasiado bueno para ser verdad. Luego apareció el orbitador Challenger, que debía desplegar un satélite de comunicaciones y estudiar el cometa Halley. Cosas de rutina, ¿verdad? Bueno, no, realmente no. Verá, además de la NASA, el retador también llevaba a un civil al espacio. Por eso el despliegue del retador se había convertido en un evento público. El 28 de enero de 1986, la nación entera estaba pegada a su televisión. A los niños de la escuela y la universidad se les instalaron pantallas especiales para que pudieran presenciar el lanzamiento. Luego hubo personas que estaban frente a la costa de Cabo Cañaveral, Florida, para presenciar el despegue del Challenger desde su lugar de lanzamiento. Después de años de lucha, la agencia espacial logró crear un espectáculo público. No había duda de que la nación estadounidense había reavivado su romance con el espacio gracias a un maestro de escuela que simplemente esperaba ver el espacio. Es profundamente desafortunado que la feliz historia del orgullo nacional y los sueños hechos realidad se convirtiera en una tragedia y solo tomó 73,000 segundos. Entre los profesores del programa espacial de la tripulación de 7 personas del vuelo se encontraba la especialista en carga útil Krista McAuliffe, maestra de escuela y madre de 2 hijos que había solicitado ingreso a las agencias. El presidente Ronald Reagan lo había declarado en 1984 para inspirar a los estudiantes, celebrar a los maestros y despertar el interés en las matemáticas, las ciencias y la exploración espacial. La idea era formar al profesor seleccionado como especialista en carga útil, quien llevaría una lección muy valiosa a su clase una vez finalizado el vuelo. Luego de un riguroso proceso, la agencia eligió a Krista McAuliffe. Krista había planeado lecciones de 215 minutos que impartiría desde el transbordador espacial solo para el Challenger. La NASA había enviado por correo 40,000 solicitudes a futuros profesores en todo Estados Unidos. Al final del plazo, había recibido 11,000 solicitudes completas. Así pues, no hace falta decir que el proceso fue muy selectivo, y hasta que Krista fue elegida para tomar el vuelo, estaba encantada. Su familia y sus estudiantes sabían que ir al espacio era un sueño para ella, y en los meses
posteriores al lanzamiento del Challenger, se entrenó rigurosamente en muchos sentidos como civil. Krista era una herramienta de relaciones públicas para la agencia espacial y el gobierno estadounidense. Mucha gente especuló que el plan de Reagan definitivamente dio nueva vida al programa de exploración espacial, pero fue simplemente una medida simbólica para justificar la canalización de miles de millones de dólares hacia la agencia, sin importar cuáles fueran las verdaderas intenciones del gobierno. El impacto de incorporar a Krista al Challenger fue bastante visceral. Ella fue la prueba definitiva para los estadounidenses de que llevar civiles al espacio no era demasiado bueno para ser verdad. Era una realidad plausible para miles de estadounidenses. Un estadounidense promedio podría llegar a un transbordador espacial sin ser un luchador destacado con títulos científicos sofisticados para niños. El mensaje inmediato fue que los sueños se hacen realidad. Con estos sentimientos en los corazones de los estadounidenses, el proyecto de Maestros en el espacio fue conmovedoramente hermoso. Sin embargo, como saben, el Challenger nunca fue una historia de éxito como la NASA esperaba que fuera. Por mucho que la nación estuviera emocionada por el hecho de que Krista llegara al espacio, quedó igualmente desconsolada cuando el transbordador espacial explotó en pleno vuelo. Esta es la razón por la que la agencia espacial canceló el programa en 1998. Años más tarde, el programa fue reemplazado por el proyecto Educador Astronauta, que se centraba en que los participantes se convirtieran en especialistas de misión para sus vuelos. Los profesores del programa espacial también fueron criticados por ser poco transparentes sobre los detalles del despliegue. Por ejemplo, el vuelo Challenger ya había mostrado el riesgo de fracasar incluso antes de que se decidiera la fecha de lanzamiento. Los escépticos sobre el programa se habían dado cuenta de que tal vez no fuera fácil para civiles como Krista comprender plenamente los detalles mencionados en los informes preliminares del vuelo. Sin embargo, la verdad del asunto era que, además del maestro de la escuela, otras 6 personas también formaban parte de la tripulación. Estas personas no eran conscientes de los problemas que habían afectado al vuelo, o la NASA ocultó deliberadamente los protocolos a la tripulación. La investigación de la explosión siempre fue confusa y estuvo sujeta a muchas teorías de conspiración. Sin embargo, había una cosa segura: la agencia espacial se había apresurado con el despliegue y en su mayor parte había descartado el terrible destino del Challenger y su tripulación. En abril de 1983, el Challenger se convirtió en el segundo transbordador en llegar al espacio antes de sufrir un desastre. Completó con éxito 9 misiones importantes en casi 3 años de su despliegue. Entonces, para darte una cifra exacta, el Challenger había pasado 62 días, 7 horas, 56 minutos y 22 segundos en el espacio. Además de su longevidad en el espacio, el transbordador también era especial por otras razones. Había acogido el primer paseo espacial del programa de transbordadores espaciales de la agencia el 7 de abril de 1983. También había llevado al espacio a los primeros astronautas estadounidenses, mujeres y afroamericanos, una hazaña de la que las misiones Apolo habían carecido gravemente. En definitiva, el Challenger fue un amuleto de buena suerte para Estados Unidos. Tenía todo el sentido convertirlo en el vehículo de los sueños de la gente. Sin embargo, ese no fue siempre su destino. Lo creas o no, la NASA había convertido al Challenger en un vehículo de prueba. Nunca se suponía que llevaría a cabo la hazaña que estaba programada para 1986. Rockwell International había comenzado a construir la nave espacial en 1975. 3 años más tarde, Lockheed Martin realizó pruebas estructurales en el Challenger y lo que la agencia descubrió fue nada menos que preocupante. Verá, según la propia agencia, había ciertos problemas en la nave espacial que eran difíciles de ignorar. En un documento publicado por la agencia, se menciona explícitamente que los modelos informáticos de 1978 no estaban lo suficientemente desarrollados para realizar pruebas de estrés en el Challenger durante los distintos modos de vuelo. La nave espacial fue aprobada de todos modos. En 1981, Rockwell había realizado varias pruebas en el Challenger para convertirlo en una nave espacial. El esfuerzo llevó mucho tiempo, pero la Agencia Espacial Estadounidense se comprometió. Se observó que los trabajadores de Rockwell tuvieron que hacer mucho para fortalecer las alas de la nave espacial. Probablemente esta sea la razón por la que el proceso de conversión tomó más tiempo del esperado. Sin embargo, la NASA también estaba desesperada. Había programado vuelos para el Challenger mientras aún estaba en el proceso de conversión. Según el calendario oficial, se esperaba que fuera al espacio el 20 de enero de 1983 para lanzar el primer satélite de seguimiento y retransmisión de datos. Era el mismo sistema de satélites que usarían los astronautas para mantenerse en contacto con los controladores en casa. Sin embargo, los problemas técnicos en el Challenger no dejaban de aparecer. Para muchos ingenieros
ingenieros que trabajaban en la nave, fue un milagro que pudiera realizar su vuelo de abril de 1983. Inicialmente, la Agencia Espacial Estadounidense descubrió una fuga de hidrógeno en el compartimiento de popa del motor principal durante un vuelo de prueba en diciembre. Por si fuera poco, en enero de 1983, los ingenieros descubrieron importantes grietas en el motor que estaban provocando la fuga. Durante los meses siguientes, la NASA realizó importantes pruebas en el motor principal de la nave espacial. Estaban seguros de que el primer y segundo motor funcionaban completamente, pero finalmente tuvieron que reemplazar el motor principal. Después de algunas curitas y riesgos, el Challenger fue lanzado al espacio y los astronautas Story Musgrave y Donald Peterson ejecutaron la primera caminata espacial del programa del transbordador. Afortunadamente, no ocurrieron accidentes importantes. Teniendo en cuenta la complicada historia del motor, la misión demostró ser digna. Otra hazaña se produjo al año siguiente. En abril de 1984, el Challenger emprendió otro viaje al espacio, esta vez para presentar la primera reparación de un satélite por parte de un astronauta. Sin embargo, ese no fue solo el factor sorpresa del despliegue del Challenger. Para llegar al satélite de la misión Máximo Solar que no funciona, el astronauta George Nelson utilizó con éxito la unidad de maniobra tripulada. La agencia espacial había construido la mochila propulsada por un jet para que los astronautas pudieran volar fácilmente al espacio, mientras que la unidad de maniobra tripulada ya se había utilizado antes. Una vez, el viaje de reparación de Nelson se convertiría en una historia de éxito. En el momento de esta misión, Nelson había demostrado que el Challenger era un candidato digno para el programa del transbordador espacial de la agencia espacial. A pesar de su complicado historial de mal funcionamiento y de varias fallas de motor, parecía que se había redimido. Las misiones de 1983 y 1984 aliviaron las preocupaciones de la agencia espacial, pero, por supuesto, lo que ocurrió después fue sencillamente inaceptable. El día de la explosión era una mañana muy fría del 28 de enero de 1986, pero la nación americana no le prestó mucha atención. Todos se despertaron temprano y se tomaron tiempo para ver la 10ª misión del Challengers, en la que viajaban el comandante de la misión Francis Scobie, el piloto Michael Smith, la especialista de la misión Judith Resnick, Ronald McNair y Ellison Onizuka, y la especialista en carga útil Gregory Jarvis Christina McAuliffe. La tripulación estaba a punto de emprender el vuelo de su vida cuando las temperaturas descendieron por debajo del punto de congelación. Los ingenieros del desafío estaban preocupados de que la integridad de los sellos de los propulsores de cohetes sólidos pudiera verse comprometida a bajas temperaturas. Sus preocupaciones fueron ignoradas. Después de todo, la NASA tenía mucho en juego ya que el público participó en gran medida en el evento. Tenían que demostrar que cumplían sus promesas, incluso si terminaron arriesgando las vidas de 7 personas y miles de millones de dólares de los contribuyentes. Así que era obvio que el retador tomaría el vuelo. A las 11:03 de la mañana, hora del este, el Challenger inició su viaje de ida. Todos observaron cómo el vuelo seguía su curso y la gente vitoreó a Christa McAuliffe para que cumpliera el sueño de un hombre común, ser testigo de las maravillas del espacio. Todos los ojos estaban puestos en el retador. Después de años, una misión espacial estadounidense atrajo toda la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Desde todos los puntos de vista, Florida rebosaba esperanza y optimismo. Luego todo desapareció. Los niños vieron las noticias en vivo mientras el Challenger explotaba en polvo blanco y cenizas 73 segundos después del lanzamiento. Parecía como si el mundo se hubiera detenido. Por primera vez en la historia de la NASA, un transbordador espacial se rompió mientras aún estaba en el proceso de lanzamiento. El comentarista de la agencia espacial intentó consolar a los espectadores y les aseguró que sus ingenieros estaban investigando el problema principal. Las palabras exactas de los comentaristas están grabadas en la mente de los espectadores que sintonizaron la transmisión en vivo. Dijo: "Los controladores de vuelo aquí observan con mucha atención la situación. Obviamente se trata de un mal funcionamiento importante. Los controladores de vuelo aquí están observando la situación con mucha atención. Evidentemente se trata de una avería importante, pero la gente no necesitaba la opinión de ningún experto. Las imágenes del desastre les dijeron todo lo que necesitaban saber. En una fracción de segundo, una parte importante del transbordador espacial voló hacia el océano Atlántico. En ese momento, el retador se desintegró en miles de pedazos. Los espectadores que presenciaron el lanzamiento en vivo pudieron ver pequeños trozos de la nave espacial sumergiéndose profundamente en el océano. En las semanas posteriores al desastre, los equipos de salvamento y las operaciones de rescate recuperaron las piezas del transbordador, así como los restos de los 7 astronautas. Sin embargo, no todos y cada uno fueron encontrados. Todo lo
lo que la tripulación pudo recolectar fue entregado a las familias de los 7 desafortunados astronautas. El resto de los restos no identificables fueron enterrados en un monumento a la tripulación del desafío, ubicado en el Cementerio Nacional de Arlington. El monumento surgió el 20 de mayo de 1986. Durante los días siguientes, las pantallas de televisión estuvieron llenas de imágenes de los 7 astronautas y de la explosión en forma de I que quedó grabada en la mente del público. Todo el mundo estaba simplemente incrédulo. Al mismo tiempo, cuando el público estaba de luto, el gobierno estadounidense y su agencia espacial luchaban por encontrar respuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ignoraron sobre todo las implacables advertencias de los ingenieros? ¿Quién era el culpable de la muerte de 7 personas? Lo que encontramos cambió el curso de la exploración espacial para siempre. La Comisión Rogers. La consecuencia inmediata del desastre fue la formación de una comisión presidencial encabezada por el exsecretario de Estado William Rogers. Por eso, el Tribunal de Investigación pasó a ser conocido como Comisión Rogers. En los meses que siguieron a la explosión, la comisión examinó cada centímetro de lo que quedaba de los retadores. Y por supuesto, la investigación comenzó desde la misma agencia que hizo que Green señalara su lanzamiento. Esa fue la primera vez que el público se enteró de que el día del lanzamiento no era más que una fachada. Lo que vimos por televisión fue un lanzamiento majestuoso, pero detrás de escena, la situación era casi mortal, ya que en los videos capturados por la agencia espacial, que nunca llegaron a la televisión, la Comisión Rogers vio humo negro saliendo de la parte inferior del cohete propulsor sólido derecho. El público nunca vio el humo. El vídeo del vuelo del transbordador mostró que no había nada peligroso que ver. A los 60 segundos del incendio, vimos las llamas que envolvieron a la tripulación. A medida que el cohete seguía moviéndose, la llama se hacía cada vez más grande. Al final, la estela también envolvió el gran tanque de combustible naranja. Parecía que cuando los ingenieros vieron la fuga, ya era demasiado tarde. El vuelo ya estaba en el aire. Sin embargo, los datos desde el terreno del Challenger mostraron que definitivamente había una fuga en el propulsor, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. ¿Cómo se podía abortar un transbordador espacial cuando ya había despegado? Según informes de noticias publicados por Space.com y otras fuentes, la llama finalmente atravesó el tanque externo del transbordador, rompiendo el tanque de hidrógeno líquido. Milisegundos antes de que el propulsor Wright chocara contra el tanque de oxígeno líquido, los dos líquidos se mezclaron y explotaron, destruyendo el orbitador con ellos. No había vuelta atrás. Tan pronto como el retador despegó, los ingenieros supieron que nunca regresaría. Más tarde, se reveló al público que el mayor impulso detrás de la explosión fue la temperatura helada. El día del lanzamiento, la explosión se atribuyó a una parte pequeña, casi insignificante, de la nave espacial llamada Junta Tórica. Si bien esta pieza de goma es pequeña, también se considera la parte más grande y potencialmente catastrófica de cualquier transbordador espacial. La Junta Tórica es particularmente importante, ya que actúa como sello entre las secciones de los propulsores de cohetes sólidos. Por lo tanto, al ser una pieza externa, es sensible a una serie de factores, incluidas las condiciones climáticas adversas, como las temperaturas extremadamente bajas. La nación estadounidense se sorprendió al saber que la Junta Tórica solo funcionaba a temperaturas superiores a 53 grados. En temperaturas inferiores a ese umbral, perdería toda su funcionalidad. Y bueno, la gente recordaba haber temblado de frío el día del lanzamiento. Muchos informes meteorológicos citaron que la temperatura en la plataforma de lanzamiento esa desafortunada mañana era de 36 grados. Entonces, a una temperatura tan baja, la Junta Tórica había perdido toda su elasticidad, lo que provocó la fuga. 5 meses después del desastre, el popular físico teórico Richard Feynman mostró al público en directo cómo se incendió el transbordador. Trajo un pequeño trozo de Junta Tórica, lo giró y lo sumergió en agua helada. Cuando sacó el anillo, no volvió a su forma original, lo que significa que era completamente disfuncional. No había duda de que la agencia espacial estaba al tanto de las discrepancias de temperatura. Después de todo, uno de los ingenieros superiores del transbordador les había dicho exactamente qué pasaría si continuaban con el lanzamiento. Va a estallar, había dicho, la advertencia de Bob Ebeling. A medida que la Comisión Rogers seguía informando al público sobre la explosión, se hizo cada vez más claro que la agencia espacial había dado la señal verde al lanzamiento a pesar de la temperatura desfavorable. En medio del caos, la agencia espacial sufrió otro golpe a su supuesta credibilidad. Cuando la radio pública nacional publicó los relatos de 2 ingenieros que habían informado a sus superiores sobre la explosión que estaba por ocurrir. En 2 entrevistas separadas, que consistieron en mucho llanto y aflicción, los ingenieros dijeron que el problema con las juntas tóricas se identificó mucho antes del lanzamiento, pero sus preocupaciones fueron descartadas. En 1986, la identidad de estos ingenieros se mantuvo confidencial por razones legales.
legales. Sin embargo, al cumplirse 30 años de la explosión, la Radio Pública Nacional reveló la identidad de uno de los ingenieros. Bob Ebeling había dicho a la agencia de noticias que la noche anterior al lanzamiento, él y otros 4 ingenieros habían intentado detener el lanzamiento. Mientras trabajaba en el contratista de la NASA, Morton Thiokol, en Utah, la agencia espacial avanzaba con el lanzamiento más frío de su historia, y las pruebas realizadas en Morton Thiokol revelaron que la protección de goma del transbordador no resistiría las temperaturas tan frías. Cuando Bob intentó incorporar a sus superiores en Florida, lo cerraron de inmediato. La noche anterior al lanzamiento fue muy dura para él, y le había dicho a su esposa, Darlene, que el retador explotaría. Esa fue exactamente la declaración que les había dado a sus jefes, pero fue revocada. Incluso entonces, Bob y sus compañeros ingenieros preocupados esperaban el regreso sano y salvo de la tripulación de 7 personas que estaba a punto de arriesgar sus vidas por la misma agencia que estaba a punto de socavarlos. Cuando el retador explotó 73 segundos después del lanzamiento, Bob y sus colegas quedaron atónitos y desconsolados. Pero incluso antes de que la Comisión Rogers pudiera iniciar la investigación, los ingenieros sabían qué había sucedido exactamente hasta esa fecha. Bob recuerda los datos del informe de prueba que mostraban que la junta tórica funcionaría mal y la fuga envolvería la lanzadera en un incendio abrasador. Lo peor es que Bob se culpa a sí mismo por la muerte de los 7 astronautas. En una entrevista reciente con la Radio Pública Nacional, reveló que todavía desea haber luchado más duro para impedir que sus jefes siguieran adelante con el lanzamiento. Dijo que no había ningún problema en retrasar el lanzamiento 1 o 2 días más, pero por alguna razón, la agencia espacial se mantuvo firme en seguir el cronograma establecido. Nadie, ni siquiera la Comisión Rogers y Bob, podía entender por qué era así. En palabras de Bob Ebeling, tenían la mente decidida a subir y demostrarle al mundo que tenían razón y que sabían lo que estaban haciendo, pero no lo hicieron. Bob reconoció que sus jefes tenían mucho en juego, pero nada justificaba arriesgar vidas preciosas. Poco después del accidente del Challenger, Bob se deprimió tanto que decidió dejar su trabajo. Nada podía convencerle de que la agencia espacial no era consciente de los grandes riesgos que corría. Si la agencia espacial sabía que las bajas temperaturas serían fatales para el retador, ¿por qué aprobó el lanzamiento? En última instancia, la Comisión Rogers concluyó que una falla grave en el proceso de toma de decisiones previo al lanzamiento era algo que implicaba a la NASA. Sin embargo, los ingenieros de Morton Thiokol habían advertido a la agencia varias veces, pero nada de eso importó frente a las relaciones públicas que estaba tratando de ganar. La agencia espacial estaba muy concentrada en la reutilización del programa del transbordador espacial. Ese tipo de afirmación iba acompañada de la idea de que los vuelos espaciales serían sinónimo de viajes aéreos. Claro, habrá algunos retrasos aquí y allá, pero en gran medida sería una empresa segura. Todo el plan dependía de la funcionalidad de los orbitadores renovados, como el retador. Retrasar el lanzamiento habría obligado a la agencia espacial a reconocer que tal vez la reutilización de la nave espacial no era su punto fuerte, sin mencionar que la agencia también estaba tratando de enviar un mensaje de que la exploración espacial en sí misma se volvería considerablemente barata a medida que más y más misiones se reservaran y ejecutaran de manera segura. Sin embargo, a pesar de hacer algunas afirmaciones importantes, la agencia tuvo que luchar considerablemente. 5 años después del lanzamiento inaugural, el mundo solo fue testigo de 5 misiones por año, lo cual era un número bastante bajo en comparación con las promesas que había hecho la agencia. Solo había 4 orbitadores que podían hacer el trabajo, y entre misiones llevó mucho tiempo renovarlos. Dado que la Agencia Espacial Estadounidense se apresuró a fijar el calendario, era muy probable que también ignorara los problemas importantes señalados por sus ingenieros. Eso es exactamente lo que le pasó al Challenger en 1986. En ese momento, el único éxito del programa del transbordador espacial fue tal vez llenar el vacío de diversidad en el propio Challenger de la NASA, que había brindado oportunidades a científicos, personas de color, mujeres e incluso civiles para hacer algo a partir de ellos mismos. Estas medidas tuvieron un interés limitado, aunque ya hemos hablado de cómo el proyecto Profesores en el Espacio había dado nueva vida a la agencia espacial. En medio de ese revuelo, el retador ya se retrasó 2 veces. Se suponía que la misión original volaría en 1985, pero tuvo varios problemas técnicos. Se abordaron algunos problemas más con el cronograma. Al final se decidió que el lanzamiento se realizaría en 1986. Para mantener el revuelo espacial, el maestro va a viajar. Por eso la agencia espacial tomó decisiones técnicas en consecuencia. Antes del vuelo, fue necesario desplegar ciertos satélites y cargas científicas a bordo. Dado que estas consideraciones técnicas se hicieron antes del vuelo, la agencia espacial no
consideró cambiar el plan en absoluto. Todo estaba listo y era hora de asegurarse de que el retador hiciera lo que tenía que hacer en un martes aleatorio. Al final, la campaña de relaciones públicas había ganado, y lo que quedaba eran las últimas y escalofriantes palabras de las últimas palabras de la tripulación del Challenger. El mayor misterio en torno al accidente fue la cuestión de si la tripulación, especialmente el comandante del vuelo y el piloto, sabían algo sobre las arriesgadas pruebas preliminares. Solo había una manera de hacer esa deducción: analizar cuidadosamente la grabación de la conversación de la tripulación en pleno vuelo. Por lo que parece, ningún miembro de la tripulación, excepto el piloto Michael Smith, notó algo anormal en el vuelo. Desafortunadamente, Michael solo hizo su observación en el segundo 73 de la pelea, un microsegundo antes de que el transbordador explotara y los controladores de tierra perdieran toda comunicación con la nave. Antes de que el vuelo se incendiara, la tripulación mantenía una conversación alegre. Se escucharon risas y se hicieron bromas. En un momento, Michael incluso se maravilló del vuelo y dijo: «Vete, madre». Anteriormente se creía que las últimas palabras conocidas del retador provinieron del comandante Francis Scobie, quien también era conocido por su apodo, Dick. Sus últimas palabras grabadas fueron su conversación con los controladores de tierra, cuando él respondió con: «Entendido, adelante, acelerar». Francis había confirmado que los motores principales del transbordador habían sido puestos a máxima potencia. Todo iba de acuerdo al plan. Sin embargo, ese no fue el final. En un momento angustioso, la Agencia Espacial Estadounidense se dio cuenta de que el piloto del transbordador, Michael, había tomado nota de su inminente perdición. Es por eso que las últimas palabras de la tripulación vinieron de él cuando pronunció un o final, en el segundo 73 del vuelo. Entonces, todo se vino abajo. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez, amigos. Suscríbanse y denle me gusta al video. Hasta pronto, no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.